Muy buenas a todos, yo soy Juan Arrufat y bienvenidos a la cartelera número 50 del Dark Match del miércoles 31 de julio de 2024. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Cartelera número 50, a decir que vamos a llegar tan lejos, la verdad. Cartelera número 50, 31 de julio, como que todo es muy significativo, ¿no? Que haya coincidido justo que esta cartelera número 50 haya sido este 31 de julio, que es el último día que va a haber Dark Match hasta que volvamos de vacaciones. Porque el Dark Match, sí señores y señoras, que va de vacaciones. Vamos a parar, si habéis estado atentos a las redes sociales que lo hemos puesto por allí y también lo hemos puesto, bueno, lo hemos estado comentando en estos podcasts anteriores, nos vamos de vacaciones. Vamos de vacaciones, vamos a hacer un pequeño parón. Espero que lo comprendáis todos, pero de todas formas en redes sociales iremos comentando alguna cosilla de vez en cuando. La fecha de vuelta, pues la fecha de vuelta tendréis que esperar para saberla. Tenéis que estar atentos a las redes sociales para saber cuándo volveremos, pero vamos a volver. No sé si va a ser en agosto o ya en septiembre, pero vamos a volver. Así que atentos a las redes para saber cuándo vamos a volver a hacer la cartera número 51. Pero bueno, vamos a adentrarnos en lo que habéis venido a escuchar. Este episodio es un episodio muy importante para mí. Voy a empezar hablando de lo que significa para mí este episodio número 50. Este episodio número 50 es muy importante por el mero hecho, hablando únicamente de que hemos llegado a la cartera número 50. 50 podcasts. En verdad son más, porque hay alguno que se ha hecho fuera de un número y tal, pero bueno, los que son podcasts numerados, número 50. Cuando inicié este proyecto del Dark Match, lo inicié con una ilusión tremenda. Era un proyecto que me apetecía hacer desde hace muchísimo tiempo y sigo con esa ilusión. Pero claro, no imaginaba que con estos meses, porque empezamos en enero, con estos meses íbamos a conseguir cosas como hacer una previa de un evento tan importante para el wrestling español como fue Total Rumble, contando con una gran cantidad de personalidades dentro de él, contar con la participación luego después en charlillas o cuñados del wrestling con personas que están dentro del mundo del wrestling o que son aficionados igual que yo, como pueden ser Álvaro Peinado, Rizo, Gedu, Paz Campos y muchas otras personas. Es impresionante, sinceramente, es impresionante y este parón que vamos a hacer de descanso va a ser un parón en el que esperamos recoger más fuerza, volver con una energía pues extra y a lo mejor intentar cambiar alguna cosilla para que este podcast siga creciendo. Así que para celebrar este podcast especial, pues hemos pensado, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Hemos hecho muchas cosas, pero hay que ir a algo que a lo mejor sea más cercano, más sentimental para este podcast especial. Y para ello quería traer a mi abuelo. Mi abuelo, que si lo habéis visto en redes sociales, habéis escuchado los otros podcasts, es el invitado de hoy. Hoy vamos a tener una pequeña charla con mi abuelo. Vamos a hablar de lucha libre, pero no de lucha libre actual. Vamos a hablar de lucha libre del siglo pasado, de los años 50 y 60 en España, más concretamente en Sevilla, que es de donde mi abuelo, de donde soy yo y todo eso. Mi abuelo ha sido una persona que ha visto muchísima lucha libre. Es más, yo conozco el mundo de la lucha libre, del wrestling y demás por mi abuelo, cosa que hace que sea más especial aún todo este episodio. Yo inicié a ver wrestling en 2011, más o menos, cuando me enganché de forma ya continua a ver wrestling. Conocía anteriormente de que existía la WWE y todo ello, pero fue a partir de 2011, con esas retransmisiones en marca de WWE que las veía mi abuelo. Mi abuelo lo ponía en el salón y, bueno, así como historia, mi abuelo solía poner estas retransmisiones de Raw y de SmackDown. Y claro, era verano y yo lo veía. Yo me ponía con él y lo veía. Y mi abuelo se enfadaba y no me dejaba verlo, pero mi abuelo me lo ponía a escondidas luego. Mi madre también se enfadaba. Y nada, al final aquí estamos. Porque mi abuelo se encabezonó
en que viese lucha libre. Y es algo que nunca voy a poder agradecer lo que hizo por mí, porque me descubrió este mundo que tanto me apasiona, me ha hecho conocer a gente impresionante, gente que comparte la misma pasión que yo, que está dentro y que puede de alguna forma mostrar esa pasión, ya sea dentro del cuadrilátero o haciendo un podcast o haciendo cualquier cosa, cualquier muestra de apoyo al wrestling es una muestra de amor hacia este deporte espectáculo que tristemente no somos tan reconocidos como puede ser otro tipo de deporte espectáculo ni respetados. Así que, de alguna forma, el dark match también tiene un gran porcentaje de culpa de que exista de mi abuelo. Así que, dicho todo esto, no podía ser este episodio tan especial el invitado otra persona que no fuera él. Es puramente por lo personal, por lo que representa para mí la figura de mi abuelo. eh, tenía que estar, tenía que estar. Y ya puramente para lo que puede ser en cuanto al entretenimiento, porque todo esto es muy bonito, emotivo, pero únicamente en cuanto a la faceta informativa, de curiosidad, mm, ¿qué queréis que os diga? Es una oportunidad única, es una oportunidad única. Hablando de lucha libre, todos hemos conocido la lucha libre a raíz de la WWE, a raíz de Mega, Neox, su etapa marca, luego después en otras múltiples cadenas, todos las hemos conocido por ahí. Nuestros primeros recuerdos del wrestling, o los de la gran mayoría, vienen a raíz de las retransmisiones de Doctor del Mar y de Fernando Costilla. Pero en España, antes había wrestling. En España hubo una generación que es una gran olvidada dentro del mundo de la lucha libre. Y hablando con mi abuelo en mi micro, que ahora lo escucharéis, porque estoy grabando esto, o sea, posteriormente a la charla con mi abuelo, ahora escucharéis la pasión y cómo vivían en esa época el mundo de la lucha libre y cómo a lo mejor esa pasión y ese respeto, sobre todo, al mundo de la lucha libre se ha ido perdiendo. A lo largo de los años se ha ido perdiendo en la propia cultura española hasta tal punto que lo vemos como una cosa de los americanos, de Estados Unidos. Pero esto estaba antes en los años 50 y 60. Y esto, en mi caso, ha ido de abuelos a nietos. Y en muchos casos también ha ido este conocimiento de la lucha libre de abuelos y a nietos. Pero otros muchos han tenido que descubrir este mundo de la lucha libre por su cuenta, porque no han tenido a lo mejor esa cultura de lucha libre en su casa o porque no han tenido la oportunidad de que sus abuelos le hable de esto. Entonces, desde aquí, ya para empezar, os animo a que si tenéis algún abuelo o abuela, lo que sea, que haya visto lucha libre, que les preguntéis. Que les preguntéis porque yo voy a compartir la visión de mi abuelo, la visión de mi abuelo de la lucha libre española en los años 50-60 en Sevilla. Y me gustaría también que preguntaseis a todos vuestros abuelos y abuelas y que si queréis nos hagáis llegar alguna historia que tengan ellos sobre este deporte espectáculo, porque de esa forma, si queréis, también lo podemos comentar a lo mejor a la vuelta, en el próximo episodio cuando volvamos de vacaciones, algunas experiencias así, o vuestra experiencia en el wrestling, algo así, que sea un episodio especial este y que nos hagáis llegar ya sea en los comentarios, en las redes sociales o cualquier cosa, anécdotas de vuestros abuelos y abuelas en el wrestling o propias vuestras. Creo que puede ser algo muy bonito. Pero bueno, hablando ahora puramente del wrestling español, una breve introducción antes de dar paso a mi abuelo. En el wrestling español tendemos a pensar ahora que está en un buen momento. Sí, está en un buen momento. Pero antes de los grandes nombres que tenemos actualmente, Zozaya, Javier Vives, Noa Santillana, Bizo, no sé, Trevor de Bris, Eikid, Carlos Romo, Iker y muchos más, Guillermo, Insane, muchos. Antes de todos estos grandes nombres, hubieron otros, y hay que irse a los años 50 y 60 para ver esos nombres. ¿Y esos nombres cuáles son? Me estaréis diciendo, Juan.
¿Cuáles son esos nombres? Pues esos nombres como Navarro, Tagua, Carlos Mor, Benito Galán, Juan Morón, El Atila, Gran Mañas, Juan Álvarez, o Capi, Ochoa, El Maldito, Chauson, también podemos tener a Luc Barreto, Alberto Gallardo, muchos nombres que había antiguamente, y estos son algunos que he ido recopilando con cosas que me ha ido comentando mi abuelo o que he encontrado en internet. Y ves todos estos nombres y te pones a buscar un poquito alguna información de cada uno y hay cosas muy curiosas, como que tendemos a hablar de los grandes luchadores españoles y no suele venir a la mente los Carlos Moll, los Benito Galán. Hay mucha gente que puede conocerles, pero estoy seguro que para el gran porcentaje de personas que me estéis escuchando que seáis fans del wrestling, a lo mejor es la primera vez que los escucháis o lo habéis escuchado alguna vez, pero no sabéis nada de lo que hicieron. Y es una pena. Es una pena porque es una generación que ha quedado en el olvido. Y no es una generación cualquiera. Estamos hablando que Carlos Moll, luchador sevillano, este luchador sevillano estuvo luchando en México. Estuvo luchando en México, os estoy hablando de los años 60. Eh, Hay que trasladarse a la época, lo difícil que era salir de España a luchar, que a día de hoy sigue siéndolo, pero en esa época, lo difícil que podía llegar a ser. Y no solo es Carlos Moll, sino Benito Galán, conocido como Benny Galán, también estuvo en México. También estuvo en México, pero no es que estuviese en México, bueno, pues como una persona más. Es que estuvo en México y fue campeón mundial middleweight de la NWA. La NWA, todos conocemos la NWA actual. La NWA, en esa época, los campeonatos de la NWA eran los campeones mundiales. Benny Galán fue campeón mundial de la NWA 147 días en México, entre el 1 de mayo de 1964 y el 25 de septiembre de 1964. Es un logro que puede ser de los mayores logros del wrestling español de toda su historia. Y es algo que no toda la gente sabe. Y es una auténtica pena. Además de ello, Benny Gallant tiene, pues, rivalidades bastante interesantes. Porque no solo tiene este logro, sino que Benny Galán tiene el placer de haber luchado con luchadores legendarios en el panorama mexicano, como pueden ser el Santo, que para los que no conozcáis el Santo es una persona que ha trascendido totalmente en los años, ha sido un luchador que ha estado incluso metido en la industria del cine, de hecho, sin ir muy lejos. Hace poco hicieron para promocionar una temporada de Stranger Things como un pequeño tráiler, un pequeño vídeo en el que el Santo luchaba contra el Demogorgon. El Santo es un luchador legendario totalmente mexicano que ya os digo, ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Y Benny Galán luchó contra el Santo. Benny Galán compartió ring con el Santo. Pero es que no es solo es con el Santo, sino que el luchador conocido como Mil Máscaras es otro gran luchador conocido mexicano, Mil Máscaras también compartió ring con Benny Galán. Entonces, Benny Galán, Carlos Mon y muchos otros no se quedaron solo en lo que podían hacer en España o en Sevilla, porque en este caso los dos eran andaluces, los dos eran sevillanos. Son dos luchadores sevillanos que no se quedaron ahí, no se quedaron en España, fueron a México, tuvieron grandes combates y Benny Galán pues tuvo rivalidades legendarias como esta del Santo y Mil Máscaras y fue campeón mundial de la NWA. Una pena que estos nombres, que fueron de los primeros en dar a conocer ese boom que era la lucha libre
de traerla a España, de tener esos combates que al final los veríamos a día de hoy y parecería otro deporte espectáculo, porque el wrestling ha evolucionado muchísimo. Pero construyeron esas piedras para que nuestros mayores vieran lo que era el wrestling, vieran lo que era la lucha libre y se enamoraran de este deporte espectáculo. En mi caso, gracias a ellos, mi abuelo conoció el wrestling y gracias a eso yo soy fanático del wrestling. Entonces, este episodio y esta introducción va dedicada a todos ellos que han sido leyendas de la lucha libre española, que han sido olvidadas y que merecen ser recordadas como unas personas que construyeron algo que tristemente no pudo trascender en el tiempo por culpa de, bueno, he leído desde que los mismos promotores se encargaron de que no se hicieran más shows de lucha libre, pero bueno, fueron los primeros en dar a conocer esto y que el público español se enamorara del wrestling. Pero claro, ¿dónde se hacían? La siguiente pregunta es ¿dónde se hacían? ¿Dónde se hacían estos shows de lucha libre? Estos shows de lucha libre se hacían en cines de verano. Si no sabéis lo que son los cines de verano, podéis preguntarle a vuestros abuelos, pero si no, ya me encargo yo también de explicarlo un poco. Los cines de verano, como bien indica, eran cines que ocurrían en verano, cines al aire libre. Si habéis ido a algún pueblo, si sois de algún pueblo, estáis en verano en algún pueblo y tal, es más normal encontrar allí algún tipo de cine de verano. Proyectaban películas en un sitio al aire libre donde había sillas y todo eso. Bueno, pues en esos mismos sitios se hacían shows de lucha libre. Eh, Había mucho. Por ejemplo, yo todo esto lo hablo desde lo que he encontrado, desde lo que estamos hablando, que no deja de ser lucha libre española, pero centrada sobre todo en Sevilla, porque es lo que estamos hablando. Estamos hablando el mundo de la lucha libre un poco desde los ojos de mi abuelo. Y aquí en Sevilla había muchos de verano. Entonces, luego en la charla se encargará un poquito mejor de explicarlo mi abuelo, pero se iban turnando de distintas salas para, bueno, para realizar un show en cada sitio. Entonces, es muy interesante todo cómo se organizaba en esa época. No teníamos una sala para que hicieran estos combates, únicamente se hacían en verano en estos cines y con estos luchadores que muchos de ellos llegaban a España, a luchar a España, pues siendo campeones mundiales o llegaban habiendo luchado contra Mil Máscaras o El Santo. O sea, es impresionante. Y luego después, claramente, luchaban entre ellos, entre estos luchadores españoles, y el contraste de ver como un Carlos Moore o un Benny Galán, pues ellos al final, con el dinero que ganaban cuando iban a México, ya se ganaban la vida con ello. Podían vivir del wrestling, pero luego había algunos otros que no podían. Además de otros que, aparte de ser luchadores, también compaginaban otro tipo de cosas, como podía ser el caso curioso de Alberto Gallardo. Alberto Gallardo, bueno, además de ser luchador, fue durante 20 años capataz del paso de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Em, Está al final muchas cosas relacionadas. Relacionamos tradición con algo que es el wrestling y esto te indica de los perfiles tan distintos que hay en el mundo de la lucha libre actualmente y en antaño. Y es algo tan bonito que tenemos en este deporte espectáculo que, a pesar de que podemos ser todos muy diferentes, tener mentalidades distintas, venir de sitios distintos, nos une esta pasión que es la lucha libre y nos unía ya desde hace muchos años. Así que esto también es para pensar de todo lo que nos peleamos muchas veces entre nosotros, entre fans de distintas empresas, entre yo me gusta más este porque es mejor, porque no sé qué. No, no merece la pena. Podemos discutir, debatir y todo eso, pero tampoco llegan a mucho más, porque en España somos muy pocos, estamos muy mal vistos, los que vemos wrestling, cosa que antiguamente no pasaba.
tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos porque si no nos unimos entre nosotros, dime, ¿cómo vamos a crecer? Pero bueno, aquí voy a dejar mi pequeña charla previa a lo que supongo que habéis estado esperando todos. Y nada, yo sí que sí, ya me callo y os voy a dejar con, bueno, con el artista, con la charla que tuve con mi abuelo. Espero que la disfrutéis y que os ayude a entender cómo era la lucha libre en los años 50-60 bajo los ojos de mi abuelo. Así que sed bienvenidos a la cartelera de este Dark Match. Bueno, pues ya estamos por aquí. Ya ha llegado este episodio especial, este episodio número 50. Y para hablar de todo esto, de todo el tema del wrestling, de la lucha libre antigua de los años 50-60, y para hablar un poquito más y conocer qué ha estado pasando en este mundo de la lucha libre español, pues no puedo estar solo, la verdad. Me hace mucha ilusión poder decir que es el primer invitado presencial que tenemos aquí en el Dark Match, y ese es la persona que me enamoró de este mundo de la lucha libre, mi abuelo. Así que os dejo con él. Hola, abuelo, saluda a la gente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y ustedes? Espero que estéis todo bien, ya os saluda él también. Sí. Y vamos a hablar de lucha libre, Vamos a hablarlo. porque Bueno, tú has visto mucha lucha libre. muchas. Tú, aquí en Sevilla, había Sí, muchos eventos. sí, aquí en Sevilla había mucha afición a la lucha libre, por los grandes luchadores de aquí de Sevilla, con Carlos Momo, Benito León, Sauzo, Agua, Gallardo, que es capata de costalero, de cofradía hoy. Claro, estaba en los gitanos, ¿no? Sí, estaban los gitanos, sí. Había Alvarito, Benito Galán, que es un fenómeno de un luchador, fue a América a pelear, Sí. tuvo mucho, 2 o 3 temporadas, estuvo allí en México trabajando, y aquí nosotros, la afición que había aquí en Sevilla era muy grande. Sí, porque aquí lo que había sobre todo, bueno, ahora luego hablamos sobre todos los luchadores que había, pero sobre todo lo que se hacía aquí eran los cines de verano, ¿no? En los fines de verano, sí, 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 sí. Y ya le digo, me gustaba mucho la lucha libre, yo iba con los compañeros a lucha libre a todos los cines de verano que había aquí, en Sevilla. Hay cines bueno, y toda la semana había combate de lucha libre. Había muchos eventos porque en todos los cines de verano que había muchos cines de verano aquí en Sevilla, como puede haber uno, bueno, entre todos los que había y tal, había muchos cines de verano aquí en Sevilla y en todos ellos se iba cambiando, ¿no? Se iba Iban cambiando moviéndose. toda la semana había lucha libre en los cines de verano. Una semana en el cine Capuchino, otro día en la Trinidad, En Santa otro día Catalina, todo Santa Marina. En muchos sitios que había muchos combates. Luchaba Carlos Mo, Agua, Benito Galán, Papi, un gran luchador que era Capi, y ya le digo que es que en Sevilla los chavales los matábamos por ver la lucha libre. Entonces Carlos Mo vivía al lado de mi casa, anda. calle San Vicente, número 55, y él siempre, vaya, va a venir el barrio, vamos a ir al barrio, van a ir al barrio, vamos a ir a verlo, venga. Y claro, ibais todos a ver a Carlos Mo porque era de allí del El barrio. barrio. Yo iba a ver a Carlos Mo porque era del barrio, y luchaba muy bien. Era un fenómeno, era un artista estupendo. Además, una bellísima persona también, ¿eh? Sí, Y entonces nosotros íbamos a apoyarle a Carlos. sí. Y Carlos pegaba unos macizos que dejaba a los hombres, Sí, los ¿no? chavales. A más de uno de los que nos esté escuchando le gustaría verlo. Sí, 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 sí. Sí, Carlos Mo era un gran, un buen luchador.
Un muy buen luchador que es lo que has dicho, que estuvo en México también. En México Estu- también estuvo, sí. Estuvo luchando en México Agua, Benito que, Galán, el sí, Chauzo, eh, Benito Galán fue incluso campeón. campeón, Fue campeón. campeón allí en México y estos grandes Y luchadores que Carlos hubo. Moon, no estoy yo muy seguro si estuvo en América peleando. Estuvo en México. Creo que estuvo en México peleando también, Sí estuvo en Carlos Moon. México. Sí estuvo en Ya me México. digo. Y el Gran Maña, pues ya le digo, era un señor alto, fuerte, con un bigote que daba miedo cuando subía al ring. El Gran Maña. El Gran Maña, le decíamos. Sí, Sí, se llamaba Gran Maña, ponían los carteles. Pero vamos, una cosa, eso era para verlo. ya. Sí, pues, Y muchos aficionados aquí en Sevilla a la lucha libre. Lo sí. que pasa es que hace unos pocos años que no hay lucha libre. No sé por qué no hay lucha libre aquí. Ahora Nada. hay una empresa ahora en Sevilla que se llama Andalucía, que es de Andalucía, y que hacen eventos. Pero porque esto que estamos hablando, los grandes eventos estos eran sobre los años 50 o 60. Sí, Pero luego después, el problema fue que se dejaron de hacer. se dejaron de hacer la lucha libre. No sé por qué se dejaron de hacer. Aquí había una afición muy grande de lucha libre. En todos los cines de verano había, toda la semana. Sí. En el Prado, todos los cines, todo. Y Carlos Mo era del barrio, como todos los chavales, vamos a andar, güey. Claro, y lo Pero, que pasaba es que había luchadores propios de Sevilla, como hemos dicho, Carlos Mo, Benito Galán y todos ellos, pero también había luchadores de fuera, de fuera, porque venía, estaba el maldito que era cordobés, luego después estaba Chauson, que era del norte, no, y Ochoa. hace años que yo no voy Ah, eso en los años a 60. la lucha libre y eso. Eso hace más años. Pero no, Eso, Carlos Mo, el líder de Sevilla era Carlos Mo. sí, Íbamos todos al barrio a verlo, venga, vámonos. Y el fenómeno era un fenómeno qué guay. de luchado. Sí. Pues había muchas, bueno, lo que has dicho, muchas cosas, muchos luchadores. Tu favorito, ya lo has dicho, Carlos Mo, porque era del barrio Del barrio. y ibais todos a animarle. Y de entre todos estos nombres, pues claro, había mucha gente que nos esté escuchando. Estaba ahí Álvaro Capi también Capi también, era sí. muy bueno. Y de, Capi era un fenómeno. sí, Todo había, aquí había unos luchadores muy buenos. Y ya le digo, desde que quitaron, no sé por qué quitaron la lucha libre aquí en Sevilla, no lo porque sé. a Sevilla le gustaba. Y cada vez que iban los luchadores, se llenaba el cine. Sí, sí. Pues incluso sirvió de cuna a la lucha libre porque la lucha libre en esos años fue muy famosa en toda España, sobre todo aquí en Sevilla tuvimos esta cuna, teniendo a personas como hemos dicho, Carlos Mor, que estuvo en México, y también estuvo Benito Galán, que lo dicho, fue campeón durante 147 días en México, Ya le digo, que había muchos combates muy buenos, muy buenos. Yo siempre iba a los combates. Y ya te digo, todo el barrio íbamos todos. Venga, vamos para acá. y los árbitros, ¿qué Y tal? los árbitros, puf, los árbitros como todo el mundo. Sí, Uno de cada y otro de arena. le chillabais mucho a los árbitros. Y Navarro también estuvo en América, que Sí, era un fenómeno. Ganó muchos combates allí en México. sí. Yo no los contaba a ellos. Pero es que, Claro, porque luego después de las luchas y tal, os quedabais a hablar con ellos, ¿no? sí, Os quedabais a hablar con ellos, esperábamos, contaban. esperábamos que estén librados los vestuarios Sí. y veíamos ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo te enteraste tú de que existía esto? Porque ¿Porque los publicitaban por las calles o porque te no, lo unos dijeron? carteles que ponían, Sí, unos carteles grandes, lucha libre americana, en el cine, no sé en los qué. cines de verano, Sí. por todo Sevilla, carteles por todo Y Sevilla, lo hacían solo en el verano, en el verano solo. todo. Pues qué guay, la verdad, porque ha habido una generación de grandes luchadores que se ha olvidado, porque todos estos grandes Todo luchadores, eso está todo olvidado. estos luchadores, el problema es que han conseguido grandes cosas, pusieron unas piedras para construir todo lo que es la lucha libre en España. Y ahora mismo estoy seguro de que muchos de los que nos estén escuchando, posiblemente nos estén escuchando incluso Son- luchadores de España actualmente, Sí, sí, y no sepan quiénes son ellos. no Porque son. no han No lo trascendido. han conocido. Claro, porque el Es que problema no es lo que han no, conocido en esa época, no lo han claro, conocido. no han podido verles y luego tampoco se ha hecho publicidad para decir que habían hecho. Tampoco son figuras Sí. que a día de hoy sean conocidas y todo A ello. mí me pegaba un muchacho con 19 años, ¿Sí? con 19 años. Es que la mayoría de los, ahora mismo no me acuerdo Normal, es los normal, nombres. ya son muchos años.
muchos años, Muchos años y muchos nombres. muchos nombres, Pero que empezaban también chavales muy jóvenes allí. que iban a entrenar, se Sí, iban a entrenar a la piscina Sevilla. a la piscina Sevilla. Allí empezó la lucha libre y empezaron allí a entrenar para arriba, para abajo. Tenían ese, y allí que era como su gimnasio, No, allí iban a bañarse a bañarse y allí y allí empezaban ellos a o entrenar, sea, entrenaban primero, hacían natación. de natación, de todo, y después de ello a la lucha libre. Ya empezaron a subir a muchos campeonatos, han subido, Qué guay. mucha gente, mucha gente. Sí. Y de todos ellos, claro, tú hablabas sobre todo con las personas que eran de Sevilla, con los De luchadores Sevilla, sevillanos, Sevilla. pero hablabas también con los de fuera, con algunos de los que No, venían de casi fuera, no, no, no. sobre todo con Con, los de Sevilla, con ¿no? los de Sevilla. Sí. Siempre hablábamos con los de Sevilla. Fuera hace nada. Y eran muy cercanos ellos y tal, se acercaban a Ella, hablar con vosotros todo. mucho, Me gustaban ellos que le preguntaban y eso. claro. Carlos no era un fenómeno. Además Ese que, era el ídolo de Sevilla. además que lo que pasa es que tenía que ser también curioso para vosotros por el hecho de que era gente que luchaba fuera y Claro, que también os contaba de cómo era la vida fuera de España, en una época en claro. la que salir de España era muy difícil. Sí, era Entonces, muy difícil, era muy difícil. entonces, Era muy difícil. sí, claro, eran años complicados. Había un árbitro muy Sí, bueno, Luciano, sí, y siempre por la Bartaco, de bronca y de todo, se echaba al público encima ahí mismo. sí. Sí. ¿Pero por qué? Porque Porque era muy malo. era muy malo. Árbitro comprado. A ver, comprar. Sí, Era policía. era policía. Claro, porque todos ellos trabajaban también. Sí. Ganarse dinero por luchar. No sé si a lo mejor los Ya, que se fueron a México. Carlos Mo trabajaba de otra cosa. Carlos Mo era, no trabajaba, vivía de luchador. no trabajaba. Claro, porque es lo Él que tenía pasó. un estudio muy bonito. Yo no sé, me parece que era abogado o algo. Sí, Ya él ya empezó la lucha libre y ya ahí ganó dinero. y ya empezó a ganar dinero para arriba, para Ahora yo abajo. imagino que los que se fueron luego a México y a todos esos, a eso sí que les pagaban bien. Sí, Porque a Carlos Moy y a Benito Galán supongo que sí que les eso pagarían bien. sí. Y a Navarro, A Navarro, que también Navarro, estuvo fuera. Navarro también estuvo afuera muchos años. O sea que en verdad fueron grandes luchadores, que es lo que estamos hablando, que son Grande, grande, grandes luchadores que fueron los de primeros los primeros. en salir fuera de España a luchar. Que han sido un poco, que mucha gente que no conoce a grandes luchadores que tenemos actualmente en España, que salen fuera, pero que no son los primeros. No, no, no son. Han habido una generación anterior que ha sido una gran olvidada y que de alguna forma que estés aquí, pues también hace que la gente los conozca, que conozca Y que esta gran generación que hubo. había uno ¿de dónde era? Es que, claro, hace muchos años que yo, ya de la lucha libre, me de, pero de quitar la lucha libre, yo ya no he ido más. Ya, Ya no he ido más. normal. Normal, Ah, pero porque lo que pasa es que los eventos que hay ahora, incluso en Sevilla, son muy difíciles de que te enteres porque no los promocionan por las calles. aquí yo tengo un amigo que entrena de boxeo, Claro, de boxeo. eso es más famoso ahora. Entonces el hermano de este muchacho, que tiene era Un gimnasio. un gimnasio, le llaman el caca, El caca. el caca, Sí, que es un fenómeno también, tiene más o menos 200 chavales allí, de boxeo, y los tienes allí. El hermano ha dicho, voy a ver a mi hermano, voy a ver a mi hermano, tiene ganas de verte. ya. Digo, ¿qué día voy? Claro, pero en el boxeo sí que sea. Claro, Hay más cosas. qué más cosas. Hay más cosas. De hecho, nosotros fuimos hace años a una vela de boxeo con un San Jerónimo. Claro, Hace unos años. Pero de lucha libre sí que siguen haciendo cosas en Sevilla a día de hoy. Lo que pasa es que es muy difícil que te enteres. no, sí, Porque sí, esto por internet y cosas por así para internet. enterarte. Y claro, pues, por la gente que ya tiene una edad. Y es algo interesante Aquí hubo un luchador, pero era de boxeo. sí. Aquí, no era de aquí, era extranjero. Pero es eso, que hubo grandes luchadores de boxeo. Primo Carnera, Primo Carnera, Primo Carnera, que era pri- de fuera. de fuera, extranjero. Extranjero. Y vino aquí a ese combate fui yo también a verlo. Claro. Muy grande, una persona, daba puñetazos a todos, que era
Claro, nos estamos metiendo en boxeo, boxeo también, un deporte que sí que se ha hecho muy de moda últimamente, como ya todos sabréis, por tema velas y tal, pero es un deporte que sí que está más vivo. No, la lucha libre está muy viva también, pero vemos como hay una gran generación que fue consumidora de lucha libre, aquí, por ejemplo, en Sevilla, pero también en muchísimos sitios, porque ya hemos hablado de que había luchadores de muchas partes de España. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta generación consumía lucha libre, vio que estos espectáculos de lucha libre no volvieron a seguir No, porque, bueno, hubo por problemas económicos o lo que fuera, y entonces, pues, ¿qué pasó? Que se quedó ahí un vacío para esta generación que no, de repente vio cómo este entretenimiento que tenía en los cines de verano desaparece, no te enteras de qué es lo que pasa y qué es lo que pasa, que esta generación ya, pues para ver lucha libre en directo tiene que ser que se lo digamos nosotros, sus nietos o algo así. pero vamos, luchadores aquí en Sevilla, creo que no hay de Sí hay, lucha libre. sí hay, sí hay, Pero ¿dónde están? Que no se ven. están, lo que pasa que la promoción, esto es una cosa que pasa, que la promoción a los luchadores no las hacen por ni ayuntamiento ni Ah, nada. Las administraciones públicas no se vuelcan en no, promocionar la no, lucha libre. no dan nada. Cosa que yo intuyo que en tu época se promocionaba más todo eso. Ahora solamente los promocionan ellos por su cuenta y no con la ayuda de nadie. Nada, de nada. Entonces es más complicado que te llegue. Y eso es un gran problema que ya hemos hablado, de hecho, en algunos episodios anteriores, el que no hay apoyo de las administraciones públicas a la lucha libre, que está discriminada y que con ello pues es difícil crecer o que la gente se entere de que hacen estos espectáculos. Entonces, es una pena por todo ello, porque se ha perdido esta gran afición que había en esos años, porque hoy en día hay afición, pero no hay, no es la misma afición que había en tus años cuando ibas tú a los cines de verano, que estaban Lucha, llenísimos. verano. Todos los fines de verano había lucha libre. Claro, y Toda la está, semana en un cine, toda la semana en un cine, aquí, allí, el otro. Y vámonos, vámonos, que lo sea Carlos Mu. Vamos, vamos, ven. Y éramos unos seguidores de Carlos Mu. claro, y iba muchísima gente. Y entonces ese es el problema, que se ha perdido esa generación de aficionados porque vio cómo se frenó todo de golpe. Hemos luego descubierto la lucha libre, los nietos. En mi caso, yo descubrí la lucha libre por mi abuelo, porque mi abuelo la veía en la tele que veía la de Estados Unidos, que la echaban, y allí, por eso yo me enteré que existía la lucha libre. O sea, gracias a él estáis escuchando todo esto. Literalmente de abuelos a nietos es esto. Pero es eso, que ese es el problema, que ha sido de una Ya no generación está pagado. pues han sido nuestra generación de abuelos las que han visto este gran esplendor de la lucha libre española, pero que luego no se siguió. Y hemos tenido que ser los nietos que nos enteremos gracias a ellos, o porque lo hemos visto en la tele o algo así, pero es una pena que haya habido una ruptura tan drástica entre lo que había antes a lo que tenemos ahora. Porque incluso los propios nombres, vemos los nombres que tenían los luchadores antiguos, y eran nombres como Benito Galán, Carlos Mori y todo esto, pero ahora de repente los luchadores que tenemos en el panorama pues nacional se ve ya con el nombre que es una clara inspiración de los luchadores extranjeros, porque son nombres en inglés. Entonces, son muchas cosas que hacen que se complique todo, unas cosas que dices, qué pena, con toda la cultura de lucha libre que había, que ahora mismo la lucha libre Nada. es un deporte, espectáculo que se ve con unos ojos muy feos, porque la gente, lo que pasa, abuelo, que te lo sigo también, la gente, si yo digo que soy fan de la lucha libre, Ah, la gente no lo respeta y no se ríe, respeto. y se ríe. Y eso en tu época imagino que no pasaría. No, no, no. En tu época de decir que te gustaba la lucha libre y digan, ah, Y pues ya, vamos a verlo, no sé qué. venga, vamos y vamos toda la gente a verlo. Venga, vamos a la lucha libre. Y ese es el Y problema, más siendo del barrio, pues nosotros íbamos a ver a Carlos Mu. claro. A Creo que verlo, ha quedado venga, claro ya. venga, venga, vamos a ver a Carlos Mu, venga. Y vamos todos los chavales. Claro. Y es eso, y esa gran afición que se volcaban ellos con la persona de su barrio a verle, igual que harían todas las demás personas, pues claro, luego después se rompió todo esa unión que había, lucha libre que estaba dentro de la cultura, porque la lucha libre en España estaba dentro de la cultura, y se terminó rompiendo hasta tal punto en que ahora mismo, pues No hay nadie, no hay nadie. la afición que hay somos poquitos, hacemos fuerza, intentamos hacer fuerza, pero lo que nos falta es a lo mejor el apoyo de personas más poderosas, de administraciones o lo que sea, que Ay, digan de que esto existe. Y de que esto existe, se sigue haciendo y hay mucha gente dentro de España, dentro del circuito de lucha libre española, que son muy buenos también y que necesitan esa visibilidad. Así que una pena que no haya. que no tenemos esa visibilidad que había anteriormente, mejor dicho, porque en los años 60
los años 50 o algo así, vimos que la lucha libre en España estaba en su máximo esplendor. En su máximo esplendor y con estos grandes luchadores, con ese gran público, porque el público imagino que gritaría muchísimo también. El público que era Oh, uf, público. Lleno, no, todo, lleno y gritándole todo, ¿no? todo, todo. Gritando de todo. Pues bueno, ya os podéis hacer una imagen. Nos encantaría haber vivido esa época, que la época que vivimos, pues tampoco está mal, con un Zozaya por ahí también, un Eiki, Axiom, Kaiden, Rizo, todos ellos y muchos más. Pero claro, vivir esta época tan dorada de la lucha libre española, con esos públicos tan locura, con esos grandes shows que nos ha contado aquí mi abuelo, ese momento, es una pena que no podamos verlo y solo nos queda pues escuchar las historias que nos dicen nuestros abuelos sobre esta gran época dorada y también os invito a que les preguntéis a vuestros abuelos, porque aquí hemos hablado desde la perspectiva de la lucha libre en Sevilla, pero estoy seguro de que estos espectáculos también se hacían a lo largo de toda España y yo creo que puede ser muy interesante incluso que preguntéis a vuestros abuelos y que nos hagáis llegar las historias de vuestros abuelos sobre si han visto shows de lucha libre, qué opinión tienen algunos de los luchadores que hemos ido nombrando, porque la de mi abuelo ya lo sabéis, y es que era un gran fan de Carlos Mo. Eso es lo que ha quedado claro. Carlos Mo era su luchador favorito. Todo. Carlos Mo era su luchador favorito. Así que, bueno, yo creo que ha quedado todo clarito. Ha sido una charlita, pues, cortita a comparación con lo que hacemos siempre, pero intensa. Así que, nada, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Eh, Igualmente. Espero que en alguna otra ocasión, si la gente le gusta, Venga, pues charlamos otro día o que te hagan algunas otro preguntas o lo día, que sea. otro día. Así que la gente diga, ¿no? Y bueno, grandes luchadores que hemos tenido. ¿Quieres decir una última cosa a la gente? Que viva el Betis. Que viva Arbeti, que vean lucha libre también, ¿no? Sí, y la lucha libre. Y que a ver si hacen más eventos, ¿no? Más, 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 más. Si nos coincide algún evento, mira, vamos a decirlo. Si nos coincide algún evento de aquí de Sevilla, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues Andalucía Wrestling hago un llamamiento desde el Dark Match para que no, bueno, para que a ver si me coincide aquí algún evento, cuando esté por aquí por Sevilla, pues acercarme con mi abuelo, que ya habéis visto que es un gran fan de la lucha libre. Así que bueno, un saludo y despídete de la gente. Bueno, hasta luego. Venga, Venga, buenas tardes y muchas gracias por todo. y se casó el Moreno. Pues, el Moreno se casó. Una vez escuchado esto, te hace reflexionar muchas cosas por cómo era el panorama de lucha libre español antes a como es ahora. Ahora la sensación, y también me gustaría, y a lo mejor me lo comentarais vosotros, la sensación es que como hubo una clara ruptura entre lo que era la lucha libre en España antes a lo que es ahora, porque finalizó, no se terminó de desarrollar, el circuito independiente español desapareció. Todos conocimos el mundo del wrestling por la WWE. Entonces, al final comparas los eventos que tenemos ahora con cómo hemos hablado que era todo antes y la sensación es que ha habido como una ruptura. Ha habido una ruptura con esa tradición luchística que se creó en España y lo distinto que es ahora el panorama de cómo era antes. Y es muy curioso porque nos hemos hecho un panorama muy al modelo y semejanza de lo que es el panorama estadounidense, porque es de donde hemos aprendido, estadounidense o anglosajón con Red Pro y todo ello, que a lo mejor hemos perdido esa esencia que había en España anteriormente. Y es una pena porque hemos perdido esa seña de identidad, que hay muchos luchadores que intentan tener esa seña de identidad con sus personajes y todo ello dentro del wrestling español. Y, e incluso impacta, la verdad, porque impacta, ves puramente que cada uno puede hacer lo que quiera, y yo aquí no estoy diciendo nada, pero se ve claramente el cómo hemos tomado como modelo el panorama internacional
No el Nacional, porque en el Nacional no existía o no tenía la fuerza que podía tener en aquella época, viene puramente con los nombres de luchadores. Miramos los nombres de luchadores que tenemos actualmente en España y el gran porcentaje de luchadores que tienen nombre en inglés o con algún apellido en inglés o un nombre y un apellido, un nombre inglés y un apellido en español. ¿Cuántos hay? Hay muchos. Y aquí yo no estoy diciendo nada, no quiero aquí que nadie se enfade, ni que le se líe, ni nada. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo soy el primero que utiliza términos en inglés. Yo soy el primero que utiliza términos en inglés, que digo wrestling y no digo lucha libre. Pero eso viene porque hemos aprendido todo esto desde la perspectiva americana, no desde lo que había aquí. Al final estaba esta hermandad España, México. Nosotros hemos aprendido la americana, la estadounidense, la anglosajona, no la hispana. Y eso da pena. Da pena. Y por eso ahora, cuando ya he hecho este podcast, pienso, y estos luchadores que iban a México antes de que se creara el Consejo Mundial de Lucha Libre, vemos, por ejemplo, ahora un Zozaya, que sí, que cuando lucha en Repro flipamos todos, pero también deberíamos de flipar de esa colaboración que hizo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo comentamos en el podcast, pero es algo digno de admirar, histórico, porque era al final el ver un español de vuelta en un show de una empresa mexicana. Cosa que, tristemente, con el paso de los años se cortó y, y que vimos que, como hemos dicho, durante los años 60 pues había varios españoles que iban a México y gracias a México, pues consiguieron ser grandes luchadores, conseguir grandísimos logros y ser bastante reconocidos en México. De hecho, otro dato curioso es que estos grandes luchadores españoles preguntas en México y posiblemente lo conozcan. He estado investigando y Benny Galán tristemente falleció el año pasado. Em, Benny Galán es un luchador que fue campeón mundial de la NWA y todo ello. Posiblemente, pues, uno de los luchadores más importantes de toda España. Benny Galán falleció en YouTube, busqué y había algunos vídeos en memoria de Benny Galán. Pero es que la mayoría de estos vídeos, había alguno que era de gente española, pero había otros muchos que eran de mexicanos. Y esto te hace pensar el cómo no valoramos lo que hemos tenido o lo que tenemos actualmente. Actualmente yo creo que estamos empezando a valorar el circuito español, pero hay muchas personas que siguen sin valorar ese circuito español. Y quiero que con esta charla también os sirva a lo mejor para pensar, porque a mí me ha hecho reflexionar mucho, querer informarme de muchas cosas y el intentar buscar, aprender, valorar lo que hemos tenido en España, que valoran otros muchos, y lo que tenemos en España actualmente, y a lo mejor no valoramos, o gente que ve wrestling y no valora y no va a ver empresas independientes españolas, o muchas otras cosas. Pero, como siempre me gusta decir, hay que valorar el wrestling nacional que hay. Hemos tenido un muy buen wrestling nacional en el pasado. Actualmente tenemos un muy buen wrestling nacional. Tenemos grandísimos luchadores que tenéis que ver. Tenéis que ver. Hay muchísimas empresas, muchísimos shows y muchísimas cosas. Lo único eh, que da pena a lo mejor es el ver cómo esta generación, como puede ser la de mi abuelo, como habéis escuchado, se piensa que la lucha libre ya no existe. Y somos nosotros ahora los que tenemos que decirle, abuelo, hay show, no sé qué. Por favor, eh, intentadlo. Intentadlo y hablar con vuestros abuelos. Porque si a alguno le gusta la lucha libre y va a ver, llevaoslo. Llevaoslo a que vea lucha libre porque creo que puede ser un buen momento. Yo, si me coincide, si puedo, voy a intentarlo
aquí en Sevilla. Si hay algún show de Andalucía Wrestling, que esté por aquí, yo no vivo en Sevilla, pues estoy por aquí, hay show de Andalucía Wrestling y mi abuelo le apetece y tal, pues estaré encantado de llevarlo. Porque al final, ellos, mi abuelo lo ha dicho, él no sabía que había lucha libre en Sevilla. Y al final es distinto porque actualmente toda la promoción se mueve en torno a redes sociales. Pero la gente de su edad es raro que tenga redes sociales. Entonces, ellos están acostumbrados a lo típico, el cartel pegado en un sitio. Así como ellos concebían que se anunciaban las cosas. Y a día de hoy, pues eso no está tan de moda. Hay algunas empresas que hacen eso, pero otras muchas no. Entonces, nuestra labor para ellos es igual que ellos nos han dado ese conocimiento, ese saber qué es el wrestling, pues ahora nosotros tenemos que llevarlos. Ellos nos han contado su lucha libre, nosotros tenemos que mostrarles nuestra lucha libre. Así que nada, yo creo que por aquí podemos dejarlo. Valoremos lo que tenemos en España, valoremos el wrestling que hemos tenido, el que tenemos y el que podemos llegar a tener con el futuro, porque también hay una generación muy, pero que muy buena de luchadores futuros en España y la que venga en años venideros, que lo estaremos comentando aquí en el Dark Match. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta cartelera tan especial, que yo creo que ha sido muy interesante. La verdad que me ha quedado un poco reflexiva, la verdad. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco de corazón. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando casi siempre un podcast, los que estáis ahí siempre compartiendo los episodios, escuchando todos los episodios, que comentáis, que compartís, que seguís al podcast en todos lados, yo de verdad que os lo agradezco de corazón, porque motiva a seguir creando contenido, a seguir mejorando y que cuando volvamos de vacaciones, volvamos con las energías súper cargadas y a seguir creando carteleras para el Dark Match. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta cartelera y en este periodo prevacacional. Recordad que podéis seguir al podcast tanto en Twitter como en Instagram, en @eldarmatch, en Spotify y en YouTube. Además de compartir este episodio tan especial que yo creo que es muy interesante y por eso podríais compartirlo y también por el apartado personal de que al final he traído a mi abuelo, a una persona que quiero muchísimo y que me descubrió el mundo del wrestling y que no podía ser otra persona, no podía ser otra persona el episodio 50. También podéis seguirme en mi cuenta de Twitter, @juan_rufai24, donde a lo largo de estas semanas que no habrá Dark Match, podréis leer mis opiniones sobre las cosas que pasen en el mundo del wrestling. Recordad también que la próxima cartelera, pues no tiene fecha. No tiene fecha ahora mismo. No sé cuándo volveremos a hacer podcast. No sé si será a lo largo de agosto o si ya será en septiembre. No lo sé. Para saberlo, pues tenéis que seguir a las redes del podcast o seguirnos en YouTube y Spotify. Os saltará ahí la notificación cuando realicemos episodio, pero yo recomiendo que sigáis las redes sociales, que allí iremos comentando todo, ahí comentaremos previamente cuándo será la vuelta. En mi cuenta personal de Twitter, lo dicho, es donde estaré más activo a lo largo de estas semanas. Así que con esto, muchísimas gracias, repito, por haber llegado hasta aquí. Me despido. Pasad unas buenas semanas de vacaciones, que disfrutéis con los vuestros sobre todo, y nos podéis encontrar aquí a la vuelta en vuestro podcast de confianza en el Dark Match.